Hermano Eliezer, hace un tiempo que no los veo. Quiero dejarles saber que no me he olvidado de ustedes. Amén. Hemos estado atendiendo algunas cositas, ¿verdad? En el área personal y también en el área laboral. Y por eso no he estado bajando videos o transmitiendo en vivo. Pero tenemos planes de seguir hacia adelante con el programa Buscando el Renuevo. Y en este día tan precioso que nos ha dado el Señor, Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en la ciudad de Ponce, en la calle Intendente Ramírez. Amén. Este lugar es muy histórico, ya que después del Señor haberle dado una encomienda, un hermano muy conocido como el hermano Juan Lugo vino a este lugar con otro hermano cuyo apellido no recuerdo, pero se llamaba Salomón, y iniciaron la obra evangelística, una gran obra evangelística que Dios les había encomendado. Y luego de haber ocurrido ese gran culto, ese gran primer culto, uno de los que estaba escuchando, que era uno de los dueños del negocio llamado Pepe Camarones, escuchó, le invitó a su casa y se empezó a abrir la primera obra, y de ahí el Pentecostés empezó a crecer en Puerto Rico como nunca. Esto es un lugar bien histórico. Creo que todo aquel que esté en esta área debería visitar y contemplar la historia, ¿verdad? Quizás visitar algunos de los lugares donde el Pentecostés, si se pudiera decir, explotó, porque de aquí el Pentecostés creció y se fue moviendo esa llama primero a los pueblos de Lajas y los pueblos alrededor del área, y se fueron estableciendo obras misioneras en lugares como la República Dominicana, y de ahí fue expandiendo a Latinoamérica. Y luego de eso les voy a ir enseñando por aquí, empezó a crecer el Pentecostés en toda Latinoamérica, y Dios empezó a levantar ministerios, ¿verdad? Como Roberto Fierro, que era un querido, muy conocido evangelista de México, quien también solía visitar a Puerto Rico, y Dios también hizo una poderosísima obra en este país, ya que el hermano Roberto Fierro estaba enfermo, y aún con su condición bien crítica predicaba la palabra del Señor, y en uno de esos cultos gloriosos Dios lo levantó frente de toda aquella multitud y recibió sanidad divina. También para los 30 levantó el reverendo Luis Ortiz, entre otros que le siguieron, ¿verdad? Como Eugenio Jiménez, quien se ganó, ¿verdad?, Ye Ávila cuando era maestro, si no me equivoco, de química, y de ahí Dios fue levantando. Si no me equivoco, la dirección exacta del lugar donde ocurrió aquel culto fue la 143, que vendría siendo en esta esquina. Aparentemente ya el edificio no se encuentra, pero como quiera, para mí es algo, mira la linda plaza que tienen ahí. Para mí es sumamente histórico, para mí una tremenda bendición poder visitar estos lugares donde Dios marcó, ¿verdad? Para mí es tipo Monte Sinaí, porque el impacto fue pero tan grande que eso transdeció, ¿verdad?, a un movimiento que las sociedades nunca antes habían visto. Lo que produjo el Pentecostés en Puerto Rico, en mi opinión, no lo ha producido ningún tipo de movimiento social, porque el Pentecostés educó a una población que era sumamente sencilla, donde, ¿verdad?, no tenía recursos
para prácticamente ni para comprar una Biblia. Mis padres me cuentan de cómo eran aquellos tiempos y la gente era bien sencilla. La gente apenas le alcanzaba dinero para comer. Y ver lo que el Pentecostés produjo, no solamente en esta isla, pero en el Caribe, en Latinoamérica, es algo que de verdad digno de ser admirado y produce agradecimiento y una emoción emotiva de darle gloria a Dios. Yo soy de los que creo que ese movimiento va a volver de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla del tipo de iglesia que Dios va a levantar. Y es una iglesia gloriosa. Es una iglesia poderosa. No es una iglesia cualquiera. Y por eso yo creo firmemente que antes que suene la trompeta, Dios va a levantar una iglesia poderosa. Y creo firmemente que ya lo está haciendo. Y creo que es bueno buscar en la historia lo que Dios hizo en aquellos tiempos, porque Dios lo quiere volver a hacer de nuevo. Esta calle se llama, denme un segundito por aquí, se encuentra en el centro de la ciudad de Ponce y se llama Intendente Ramírez. Amén. Y como le había dicho, el número de edificio como tal aparentemente ya no se encuentra, es el 143, pero como quiera es importante ver, ¿verdad? Y meditar en lo que Dios hizo en esta área aquí, ¿verdad? Hay otro sector de la misma ciudad que se llama el sector Cantera, ¿verdad? Que es prácticamente esta área, pero un poquito más adelante, donde Dios siguió con aquella poderosa obra, donde había liberación, de Dios bautizó muchas personas con el Espíritu Santo. Lo importante de esto es saber que aunque el cristianismo el cristianismo existía en la isla, el Pentecostés como tal no había llegado, por lo menos a esta magnitud. O sea que habían 3 dominaciones que en realidad, manejaban el ambiente religioso en la isla. Entre ellos estaba obviamente la Iglesia Católica, pero habían otras, o más bien una iglesia, ¿verdad? La Iglesia Católica, pero entre las dominaciones existía la Iglesia Bautista, ¿verdad? La Adventista, y entre ellas también Presbiteriana, quienes habían tomado el acuerdo de dividir a Puerto Rico en parte, y estas dominaciones se hacían a cargo de enseñar la población de acuerdo al lugar donde ellos se encontraban. O sea que no se podían cruzar fronteras. Pero el Pentecostés no solamente trajo liberación, trajo sanidad, trajo milagros y prodigios, pero que rompió todas estas barreras. Y si nos ponemos a ver, ¿verdad?, la condición que se encuentra, ¿verdad?, la iglesia, y no hablando, ¿verdad?, en una particular, sino en general, porque tenemos que recordar que Apocalipsis comienza con la revelación de Cristo, e inmediatamente con urgencia se le dice a Juan en la isla de Patmos que le escriba al ángel de la iglesia de una de las 7 iglesias descritas en la palabra, y solo una no se le halló falta, que fue la iglesia de Filadelfia. ¿Qué les quiero decir con eso? Que como la palabra es viva y no retorna vacía, y toda es apta para enseñarles, podemos entender que aún en el día de hoy, aunque algunos teólogos pueden decir que eso fue, ¿verdad?, para la iglesia de algún tiempo atrás, hay iglesias, o más bien miembros de las iglesias, que se encuentran en esa condición, descrita en una de esas 7 iglesias. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra para poder reflejarnos en ella y ver en qué condición nos encontramos
y ver si de verdad estamos agradando al Señor. Aquí pueden ver el letrero donde dice el nombre de la calle, vamos a acercarlo, Intendente Ramírez. Esta es la conocida, famosa ciudad que se le conoce como la ciudad señorial. Amén. Es una ciudad obviamente bastante conocida, que tiene mucha historia, y creo que si usted quiere aprender más de la historia de la iglesia, es bueno venir aquí. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.